Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de caer sobre París. Ni los monjes, ni los soldados, ni los propios reyes francos. Porque lo que venía no era un simple ejército vikingo. Era la fuerza dirigida por el hombre más temido del norte, Ragnar Lothbrok. Ragnar no era un jefe tribal cualquiera. Para el siglo IX, su nombre ya se había convertido en una amenaza que cruzaba mares. Había saqueado Inglaterra, derrotado milicias enteras y desafiado a reyes. Pero esta vez buscaba algo más grande. Buscaba demostrar que podía humillar a uno de los centros más ricos y protegidos de toda Europa occidental, la ciudad de París. Antes de continuar, entiéndelo bien. París no era una aldea indefensa. Era una fortaleza con murallas, torres, puentes protegidos y un sistema defensivo construido para resistir asedios. Los francos habían sobrevivido a decenas de ataques, pero jamás habían enfrentado a Ragnar. A principios del año 845, las primeras señales del desastre aparecieron en el Sena. Decenas, luego centenas de embarcaciones. No eran barcos mercantes, eran drácars largos, veloces y cargados de guerreros. Más de 120 naves avanzando río arriba, como una sombra que crecía en silencio. Los vigías no podían creerlo. Sabían que un ataque vikingo podía devastar aldeas, pero París era el corazón del reino. Sin embargo, los mensajes se confirmaron una y otra vez. Ragnar venía directo hacia ellos. El rey Carlos el Calvo intentó reaccionar. Movilizó tropas, reforzó murallas y ordenó cerrar todas las puertas. Pero no había tiempo suficiente. Cuando las campanas comenzaron a sonar, miles de ciudadanos ya huían hacia el interior de la ciudad. París se preparaba para una batalla que nadie quería creer posible. Y Ragnar, desde la proa de su barco, observaba la capital franca como quien analiza el mayor desafío de su vida. No sabía aún si podía conquistarla. Pero sí sabía una cosa. Iba a demostrar a Europa entera que ni las murallas más fuertes podían detener al norte. Los francos sabían que los vikingos podían destruir aldeas, pero nunca habían visto algo así. Cuando Ragnar aseguró su campamento a orillas del Sena, no escondió su intención. Había llegado para asfixiar París, bloquear sus rutas y obligar a sus defensores a luchar en el terreno que él eligiera. En cuestión de horas, los vikingos levantaron empalizadas, organizaron puestos de vigilancia y prepararon catapultas improvisadas con madera saqueada de los pueblos cercanos. No esperaban un combate rápido. Ragnar había estudiado los asedios del continente y sabía que París solo podía caer de dos maneras, por hambre o por terror. Mientras tanto, dentro de la ciudad, el caos crecía. El rey Carlos el Calvo tenía un problema enorme. Muchos de sus soldados estaban dispersos por el reino, defendiendo otras fortalezas. Reunirlos tomaría días, y Ragnar lo sabía. El objetivo vikingo era claro: golpear rápido antes de que llegaran refuerzos francos. En la madrugada del segundo día, Ragnar ordenó el primer movimiento. Sus barcos se colocaron en formación frente al puente principal, el Pont de la Cité. Ese puente era la clave. Si lo destruía o lo cruzaba, París quedaba partida en dos, y vulnerable. Las alarmas sonaron antes del amanecer. Desde las murallas, los francos vieron varias hileras de guerreros avanzando con escudos, hachas y antorchas. Pero Ragnar no atacó de inmediato. Quería estudiar la respuesta franca. Observó cómo los defensores se movían, qué torres estaban más protegidas y qué partes del muro tenían menos vigilancia. Tomaba nota de cada detalle. Cuando estuvo seguro, dio la orden. Un rugido estalló entre las filas vikingas y comenzó el primer asalto directo al puente. Los francos respondieron con flechas y piedras. El choque fue brutal. Durante horas, los vikingos intentaron colocar escaleras y barreras para acercarse al portón. Pero París resistió. Aún así, no era una victoria franca. Los ataques de Ragnar no buscaban tomar el puente ese día. Buscaban desgastar, forzar errores y medir exactamente cuánto tardaría en quebrarse la moral dentro de la ciudad. Por la noche, cuando los combates se detuvieron, un silencio inquietante cayó sobre ambos bandos. Los francos creían haber ganado un pequeño respiro, pero Ragnar desde su tienda sonreía. Había visto lo que necesitaba ver. Sabía exactamente en qué punto las defensas comenzaban a fallar y se preparaba para el golpe que cambiaría el curso del asedio. El tercer día del asedio comenzó con algo que los francos no esperaban: silencio. Ni gritos, ni tambores, ni movimientos frente al puente. Los vigías se asomaban desde las murallas buscando señales, pero el campamento vikingo parecía muerto. Sin fuego, sin tropas moviéndose, nada.
El obispo Gosling creyó que Ragnar estaba replegándose. El conde Odo pensó lo contrario. Cuando los vikingos se callaban, significaba que estaban preparando algo peor. Y Odo tenía razón. A media mañana, el Sena empezó a llenarse de barcos. Decenas, más que en los días anteriores. Ragnar los había colocado río arriba durante la noche, ocultos en la niebla, y ahora bajaban en formación cerrada, todos apuntando directo al puente. Era un golpe coordinado. Los barcos frontales llevaban escudos reforzados. Los del centro cargaban arqueros, y los de atrás transportaban hombres con barriles de brea y cuerdas gruesas. Los francos reaccionaron de inmediato. Intentaron destruir los barcos con fuego, pero el viento soplaba en su contra. Cada proyectil caía corto. Ragnar no perdió tiempo. Ordenó a los primeros barcos embestir las bases del puente. El choque estremeció la estructura. No lo derribó, pero sí provocó grietas y caos entre los defensores. Los francos tuvieron que dividirse para defender tanto la parte superior como las escaleras de acceso. Justo en ese momento de confusión, Ragnar lanzó su segundo movimiento, un ataque terrestre desde el flanco. Había logrado mover a un grupo de guerreros durante la madrugada, rodeando la zona por un bosque cercano. No eran muchos, pero su objetivo no era entrar, era distraer. Los francos se vieron obligados a dividir aún más sus fuerzas. Y esa división era justo lo que Ragnar necesitaba. Con el puente temblando, los defensores dispersos y la moral baja, los vikingos comenzaron a lanzar ganchos y cuerdas al portón. Intentaban arrancarlo pieza por pieza. Los francos luchaban desesperadamente para cortarlas. Los barcos seguían presionando la base. El puente no caía, pero ya no era sólido. El conde Odo entendió la amenaza y mandó refuerzos a la zona. Pero llegar les tomó tiempo. Las calles de París estaban colapsadas por el miedo, civiles corriendo y soldados intentando organizarse. Para cuando los refuerzos llegaron, Ragnar ya había logrado su verdadero objetivo del día: detectar exactamente dónde se rompería el puente si golpeaba con todo su peso. No era el centro, no era el portón. Era la base norte, donde las defensas estaban hechas con madera reparada décadas atrás y donde la corriente del Sena golpeaba con más fuerza. Por la tarde, Ragnar reunió a sus jefes. Les explicó el plan del día siguiente. Un ataque combinado que haría colapsar la base y abriría una brecha que permitiría a cientos de guerreros entrar a la ciudad. El mensaje fue claro: mañana París cae, o nosotros caemos con ella. Amaneció con una neblina espesa que cubría el Sena como una manta. Los francos apenas veían sus propias manos. La ciudad seguía exhausta, soldados sin dormir, civiles rezando y el puente lleno de reparaciones improvisadas hechas a toda prisa durante la noche. A las primeras luces, un vigía gritó desde la torre: ¡Barcos! ¡Barcos por todas partes! Pero esta vez no venían en una sola dirección. Ragnar había dividido su flota en 3 grupos. El primero descendía por el río en línea recta hacia el puente, igual que en ataques anteriores. El segundo avanzaba pegado a la ribera izquierda, explotando la niebla para ocultarse. Y el tercero, más pequeño, ascendía desde río abajo, simulando que buscaban un punto alternativo para entrar en París. Los francos cayeron en la trampa. Reaccionaron creyendo que el ataque principal vendría desde el sur, moviendo hombres, catapultas y arqueros hacia esa zona. Pero Ragnar solo quería que abandonaran la base norte del puente. Mientras los defensores se desplazaban, los barcos del Grupo 1 aceleraron. Esta vez llevaban un ariete improvisado, 2 troncos gigantes unidos con hierro, colgando entre 2 barcos más grandes. Cuando estuvieron a 20 metros del puente, Ragnar dio la orden. Los remeros remaron con todo su cuerpo. Los barcos avanzaron como proyectiles. El impacto hizo retumbar toda la estructura. Las grietas de la base norte se abrieron aún más. La madera crujió y parte del soporte cedió. Los francos se dieron cuenta demasiado tarde. Intentaron mandar refuerzos, pero tuvieron que pelear entre sí para avanzar. Soldados empujando, gritando, oficiales intentando mantener el orden sin conseguirlo. El segundo grupo vikingo, el que avanzaba pegado a la orilla, lanzó la siguiente fase. Decenas de flechas incendiarias, todas apuntando a un mismo punto del puente. No para quemarlos, sino para debilitar las cuerdas y refuerzos que sostenían la zona dañada. La madera empezó a deformarse, y entonces ocurrió. El tercer grupo, el que parecía distraer río abajo, lanzó un ataque sorpresa contra los defensores posicionados más lejos. Una lluvia de flechas obligó a los francos a agacharse,
justamente cuando los barcos del primer grupo preparaban el segundo choque. Ragnar levantó su brazo, los remeros apretaron los dientes, y el ariete improvisado golpeó la base ya fracturada. Esta vez no hubo crujido, hubo colapso. La plataforma del puente cedió sobre el Sena. Decenas de francos cayeron directamente al agua. Otros quedaron atrapados entre los restos de la estructura, incapaces de defender el portón. Por primera vez desde que comenzó el asedio, París tenía una brecha real. Los vikingos estallaron en gritos de guerra. Ragnar sabía que este era el momento decisivo. Si no tomaban la entrada en menos de una hora, los francos reforzarían la zona y todo el esfuerzo se perdería. Los barcos avanzaron hacia la brecha. Los primeros guerreros saltaron al agua. El ataque terrestre estaba a punto de comenzar. El colapso del puente no significaba la caída de París, pero sí el mayor error cometido por los defensores desde el inicio del asedio. La brecha abrió un corredor directo hacia la zona amurallada del norte, y Ragnar actuó sin perder ni un segundo. Mientras los primeros guerreros vikingos trepaban entre vigas rotas y restos flotantes, los francos intentaban reorganizarse. Pero reinaba el caos. Había soldados empapados intentando levantarse del agua. Otros gritaban órdenes que nadie escuchaba. Algunos retrocedían hacia la ciudad mientras otros avanzaban sin saber a dónde. Ragnar saltó del barco y avanzó por la estructura derrumbada armado con su hacha. Los hombres que lo acompañaban formaron un semicírculo. Escudos al frente, lanzas listas. El objetivo no era entrar aún, era asegurar la brecha, convertirla en una cabeza de puente. Los francos contraatacaron desesperadamente. Venían sin formación, sin coordinación, pero traían la fuerza del pánico. Los vikingos los detuvieron con una disciplina sorprendente. Escudos arriba, hachas desde los costados, empujando, golpeando, avanzando centímetro a centímetro. Desde la muralla los arqueros francos disparaban sin parar. Las flechas caían como lluvia, algunas clavándose en la madera rota, otras en los escudos, unas pocas en los cuerpos. Pero el avance no se detenía. Ragnar sabía que tenía minutos antes de que París reorganizara su defensa. Gritó hacia los barcos, una orden corta, brutal. Los vikingos comenzaron a descargar tablones, cuerdas y escaleras, no para entrar por la brecha, para construir un pasaje improvisado hacia la base del muro. La idea era simple. Si la ciudad no había podido evitar el colapso del puente, tampoco podría impedir la creación de una plataforma temporal que permitiera a los vikingos llegar hasta el muro y treparlo antes de que los francos cerraran el acceso. La construcción comenzó en medio del combate. Unos defendían la brecha, otros colocaban madera, otros sujetaban cuerdas. Todo sincronizado como si lo hubieran entrenado durante años. Los francos, al ver lo que estaban intentando, enviaron su segunda oleada. Esta llegó más organizada. Guerreros con armaduras pesadas, escudos grandes y lanzas largas. Eran la élite defensiva de París. El choque fue brutal. Los vikingos tuvieron que retroceder algunos pasos. Ragnar gritó órdenes rápidas, redistribuyendo posiciones sin dejar de luchar. La brecha se convirtió en un hervidero de golpes, madera rompiéndose, cuerpos empujándose hacia el agua. La segunda oleada casi los hace retroceder del todo. Pero los barcos que estaban detrás se acercaron tanto como pudieron y comenzaron a disparar flechas desde abajo, obligando a los francos a cubrirse y rompiendo su empuje. El equilibrio se recuperó. La estructura improvisada ya estaba casi lista. Faltaba solo una sección para conectar con la base del muro. Ragnar miró hacia arriba. Los defensores de la muralla estaban ahora concentrados en detener a los constructores, dejando sin apoyo a los soldados en el puente. Era ahora o nunca. Ragnar levantó su hacha, gritó una palabra que sus guerreros reconocieron al instante, y todos avanzaron como una sola fuerza, rompiendo la última línea franca que intentaba proteger la muralla. El pasaje se completó. Los primeros vikingos empezaron a escalar, y París, por primera vez en todo el asedio, comprendió que Ragnar Lodbrok había encontrado su entrada. Los primeros vikingos treparon por la estructura improvisada como si llevaran toda la vida entrenando ese movimiento. Subían rápido, en silencio, con el muro justo encima y los defensores intentando derribarlos a golpes de lanza y piedras. Pero estaban demasiado cerca, demasiado coordinados. Ragnar avanzó detrás de ellos, protegiéndose bajo un escudo mientras una lluvia de proyectiles caía desde la muralla. El puente derrumbado había sido un caos, pero aquí había una claridad absoluta.
Entrar en París por una grieta que nadie había previsto, una grieta que él mismo había creado. Los francos, desesperados, comenzaron a concentrar todas sus fuerzas en la zona. Desde las torres cercanas llegaron refuerzos, arqueros, tropas de élite, pero cuanto más se amontonaban, más fácil era para los barcos vikingos apuntar con sus flechas desde el río. Ragnar vio el momento. Levantó la mano. Los arqueros de las naves tensaron las cuerdas, y una lluvia perfecta de flechas cayó sobre la muralla. No era precisión milimétrica, era saturación total. Un techo de proyectiles que obligaba a los francos a cubrirse. Los vikingos treparon los últimos metros. El primer guerrero que llegó arriba no dijo nada. Simplemente empujó al defensor más cercano hacia el vacío. Otro vikingo saltó detrás y comenzó a limpiar el paso con su hacha. En segundos, la muralla dejó de ser franca. Ragnar llegó arriba. El momento era casi irreal. Siglos después se contaría que subió con una calma imposible, con la ropa empapada, la barba llena de humedad y los ojos fijos en el interior de París como si todo lo hubiera previsto desde el comienzo. Era mentira. Ragnar había improvisado casi cada decisión, pero el resultado era el mismo. La ciudad estaba abierta. Los francos retrocedieron hacia el interior. No era una retirada estratégica, era puro instinto de supervivencia. El muro, su principal defensa, ya no les pertenecía. Y lo peor estaba por llegar, porque los vikingos no se limitaron a ocupar la muralla. Comenzaron a abrir la puerta norte desde dentro. Cuando los barrotes cedieron, los barcos vikingos que esperaban abajo avanzaron como bestias liberadas de una cadena. Decenas de guerreros inundaron la orilla y entraron en la ciudad sin resistencia exterior. París entendió entonces el verdadero peligro. No era el número de vikingos, no era la fuerza de sus armas. Era la capacidad de Ragnar para convertir cada error del enemigo en una oportunidad letal. Las calles se llenaron de gritos, el sonido metálico de las armas, el crujido de las puertas forzadas. Los defensores que quedaban intentaron formar una última línea dentro de la ciudad, pero era inútil. La moral estaba rota. La sorpresa había sido demasiado grande. Ragnar avanzó por la calle principal seguido de su guardia. No corría, caminaba, como si supiera que nada podía detenerlo ya. La élite franca intentó un último contraataque cerca de la plaza interior. Fue breve. Los vikingos, con la adrenalina del asalto recién conseguido, los aplastaron en minutos. Cuando el sol se escondió, París ya no estaba defendida. Y aunque la ciudad no quedaría totalmente saqueada, porque Ragnar sabía que un saqueo sin control traería represalias masivas, el mensaje era claro. París había caído no por debilidad, sino porque Ragnar Lodbrok había sido más audaz, más rápido y más impredecible que todos sus defensores juntos. El puente roto había sido el principio, la entrada por la muralla, el final. Y aquel día, según las crónicas posteriores, París aprendió que los muros más altos pueden caer si el hombre que los ataca no teme hacerlo todo al revés.